Denle un aplauso fuerte al Señor, amén. Porque nuestro Señor es fiel, ¿cuánto lo creen? Su amor, su misericordia, su fidelidad es para siempre, amén. Damos la bienvenida a todos los que nos visitan el día de hoy. Un día especial, puede sentarse. Un día especial donde celebramos el día de primicia, ¿sí? Como decían nuestras hermanas esta mañana y dice la palabra de Dios en Romanos, ¿sí? No hay mejor primicia que nosotros mismos, ¿sí? La palabra de Dios dice en Romanos que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. La mejor primicia, ofrenda para el Señor es nuestro corazón, nuestra vida. Amén. Y a eso hemos venido hoy. Le agradecemos al Señor por este tiempo, ¿sí? Este tiempo que hemos disfrutado de cantar alabanzas a Él, ¿sí? Y vamos a tomar este tiempo para escuchar de su palabra que es necesaria también. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén, ¿sí? Continuamos estudiando el Evangelio de Lucas. ¿Cuántos nos siguen con los estudios del Evangelio de Lucas? ¿Cuánto hemos aprendido? Ay, como que hemos aprendido poco, ¿sí? ¿Cuánto hemos aprendido con los evangelios? Amén, ¿verdad? Aquí continuamos y ha sido bendición, ¿sí? El hecho de poder estudiar los evangelios. Todavía quedan muchas enseñanzas a lo largo de este año y vemos cómo nuestro Señor, ¿sí? A través de estos pasajes, estas enseñanzas que quizás muchos lo han leído, ¿sí? Pero no está de más que podamos nuevamente ver y que nos tiene el Señor, amén. Vamos a ubicarnos en Lucas, ¿sí? Capítulo 8. Vamos a leerlos de versículo 22 hasta el 25. ¿Sí? Yo tengo por título aquí, Jesús calma la tempestad. Voy a leer en la versión Reina Valera. Cuando lo tenga por allí, me dan la señal de costumbre. Lucas, capítulo 8, verso 22. Vamos a leer hasta el 25. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén, dice así. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hicieron bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a orar al Señor para que sea el Señor mostrándonos qué nos quiere decir a través de esta palabra. Amén. Señor y Dios, bendito Padre amado, Padre de la gloria, Señor, exaltamos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, el cual nos permite, Señor, estar acá, Señor. Te doy gracias, Señor, de manera especial porque me das el privilegio, Señor, de exponer tu palabra el día de hoy, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mis labios, Señor. Que no sea yo, sino seas tú, Padre amado, que cada uno de nosotros y las personas que están acá, Señor, podamos tener un corazón dispuesto a escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y que podamos poner en práctica, Señor, todas estas enseñanzas, Señor. Todo esto que está acá, Señor, que tú nos quieres transmitir, Padre. Te pedimos por aquellos que aún no han llegado, Señor, bendícelos y permite que ellos puedan llegar a este lugar, Señor. Seas tú en medio nuestro, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, seguimos entonces, vamos a dar inicio aquí, vamos a ver verso por verso, sí, porque hay cosas, aspectos muy importantes que aquí el autor Lucas nos quiere narrar, ¿sí? La palabra de Dios dice que es inspirada, ¿sí? Es inspirada por él y hay cosas que nos quiere transmitir acá y no que hay pequeños detalles acá que no quisiéramos pasar por alto. Así que le voy a pedir que nos acompañen, ¿sí? Que me acompañen ahí verso por verso. Pero cuando vemos esto, sí, dice que el título dice Jesús calma la tempestad. ¿Sí? Jesús está en un sitio, está
Yo no sé si mi hermano Israel tiene por ahí la imagen del mapa. Por favor, mi hermano, si la puedes colocar allí. ¿Cuánto han escuchado del mar de Galilea? ¿Sí lo han escuchado, el mar de Galilea? ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios, sí, a través del Evangelio nos habla mucho acerca del mar de Galilea. Ese es un sitio que frecuentaba mucho Jesús con sus discípulos. ¿Sí? Ahí está el mapa, si lo pueden ver allí, si lo logran visualizar allí. Fíjense que está arriba Galilea. Vemos el mar en la parte sur es el mar, lo ancho del mar. Y el centro de operación donde siempre estaba Jesús era en Capernaum. ¿Sí? Siempre el Señor cruzaba, estaba en ese continuo viaje cruzando hacia el otro lado para llevar las buenas nuevas de salvación. Era parte de su misión. ¿Sí? Era lo que hacía. Dicen algunos, estuve investigando que ese mar tiene aproximadamente 25, 30 kilómetros de ancho, ¿sí? Y de largo tiene aproximadamente 50 metros de largo. Entonces imagínense ustedes quizás en una barca es un poquito complicado, ¿sí? Cruzar ese mar. Gracias, mi hermano. Entonces vemos allí, el primer versículo dice, ¿sí? ¿Me siguen allí? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y dijo, pasemos al otro lado, y partieron, ¿sí? Jesús tenía una misión de ir a llevar las buenas nuevas de salvación a ese lugar, al lugar de Gadara, un lugar que es un lugar gentil. No muchos habían ido a ese lugar y era necesario que Jesucristo fuera a ese lugar con sus discípulos. Amén. Dice que partieron allá, pero mientras navegaban, ¿sí? Se disipó una gran tormenta, ¿sí? Una gran tormenta, dice la palabra de Dios dice aquí el autor también que Jesús en ese momento estaba durmiendo. Entonces mientras dormía ellos estaban navegando y eso hubo una tormenta y eso causó pánico en los discípulos. Enseguida llegaron ellos, maestros, desesperados, angustiados por esa tormenta, maestro, nos hundimos. Y hay aspecto aquí muy importante. Mira que perecemos. Entonces el Señor se despertó, dice que reprendió el viento y las olas y todo quedó en bonanza, ¿sí? Todo cesó. Ahora, pero hubo una gran respuesta del Señor, les dijo, ¿y dónde está vuestra fe? Le dice el Señor. ¿Y dónde está vuestra fe? Y dice que ellos atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedece? Estaba durmiendo. Yo estudiando esto, yo decía, pero ¿qué puede tener de relevancia el hecho de que el autor, ¿sí? Lucas aquí, ponga de que Jesús está durmiendo? Pudo haber omitido eso, pudo haber dicho, bueno, se montaron en la barca, iban hacia el otro lado y se precipitó el mar y verdad, yo hubiese quedado todo ahí. Pero algo relevante quiere enseñarnos el Señor ahí, ¿sí? Que Jesús está durmiendo. Fíjense ustedes, ¿qué nos quiere decir el Señor? Ahí en esa parte que Jesús está durmiendo, ahí nos muestra realmente la humanidad de Jesús, ¿sí? Que Jesús era humano también. Muchas veces obviamos el hecho de que, bueno, Jesús era el Hijo de Dios, era Jesús y todo lo que hizo, lo hizo Jesús porque era Él. No, ahí nos muestra también que Él era humano, ¿sí? Ya Él cuando decide decirle a los discípulos que vayan hacia el otro lado, ya ellos tenían varios días ya trabajando, ¿sí? Predicando la palabra de Dios y era necesario. Eso nos enseña también que el cuerpo, ¿sí? Todo lo que tenemos trabajos ministeriales, sabemos quizás lo agotador que es de repente día a día estar trabajando, de repente vamos a ir a visitar una familia y eso nos muestra también que Jesús se cansó, ¿sí? Ahora nos dice la palabra de Dios también que debemos descansar también, ¿sí? Debemos descansar. Entonces en ese momento Jesús estaba descansando y bueno, se propició eso. Se propició esa situación. Dice que mientras él se durmió y se desencadenó esa tempestad y estaban en peligro. Ahora vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro. ¿Por qué le decían maestro? ¿Sí? Por las enseñanzas que recibían el día a día. Ahora, pero es interesante ver que no le dicen Señor. Cuando nosotros a Jesucristo lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿sí? Fíjense ustedes, Señor y Salvador. O sea, sabemos que cuando lo recibimos, porque nos dice la palabra, tenemos la seguridad
de que nos salva, somos salvos, ¿sí? Somos salvos. Ahora, pero el Señor implica muchas cosas. El Señor implica respeto, el Señor implica de que mi vida le pertenece a Él. ¿Sí? Entonces ellos le dicen, maestro, maestro, que perecemos. ¿Sí? O sea, ellos se vieron en gran peligro, se vieron en gran peligro, y dice que él se despertó, y ¿qué hizo? Reprendió el viento y las olas, y todo quedó en tranquilidad. Ahora, aquí viene la parte fuerte, quizás la centralidad o lo que esta parte el autor quiere enseñarnos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Sí me siguen allí? Versículo 25. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Sí? Ahí está todo. ¿Dónde está vuestra fe? Le dice el Señor a los discípulos. Ahora un poquito de agua. ¿Dónde está vuestra fe? Fíjense ustedes, ya los discípulos tenían un tiempo ya estando con el Señor, ya habían visto muchas cosas con el Señor, el Señor había mostrado que Él era el Mesías, el Rey, había visto milagros. De hecho, el primer milagro, cuando predicamos acá, hablamos acerca de las bodas de Caná. ¿Sí recuerdan la prédica? Ese fue el primer milagro que Jesús hizo, y no lo hizo Jesús para quizás, bueno, vamos a satisfacer a las personas en esa boda porque es un elemento importante y les falta el vino para que ellos sigan tomando, no. O fue porque María le dijo, mira, oye, se acabó el vino y esta gente lo necesita, hazlo, no. Lo hizo el Señor, sí, primero para manifestar su poder, ¿sí? Para manifestar su amor y su grandeza delante de los discípulos. Era necesario que él hiciera eso, ¿sí? Y así en muchas ocasiones el Señor se le ha venido mostrando a ellos. ¿Para qué? Para tenerlos preparados, para que su fe creciera, para que tuvieran una convicción firme. Y es el reclamo o la inquietud que tiene el Señor en este momento cuando dice, ¿dónde está vuestra fe? O sea, les quiso decir, ¿dónde está depositada su fe? ¿En quién está depositada su fe? Le dice los discípulos. Ahora, era necesario que el Señor hiciera esto, ¿sí? Porque ¿a quién le iba a dejar encomendada la tarea de llevar las buenas nuevas de salvación? A los discípulos. Los discípulos eran los encargados. Si el Señor dejaba pasar eso, ¿cómo creen ustedes que iban a llevar las nuevas buenas de salvación a las otras personas? Ahora era el escenario que el Señor, como dice, moviera la mata, ¿verdad? Los apretara, ¿sí? Y dijera, epa. Entonces dice, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros. Aquí nos da la respuesta realmente que ellos no están confiados en el Señor. Fíjate cuál era la respuesta. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedece? O sea, esto nos dice como que si fuera primera vez que ellos hubiesen visto la manifestación de Jesús. Ya en otro momento ellos lo habían visto. O sea, habían visto muchas maravillas del Señor. Y era necesario que esto ocurriera. Ahora hay muchos comentaristas y teólogos que dicen que quizás esta situación pasó, era necesario que pasara, ¿sí? Y que pasó porque quizás habían cosas sobrenaturales, demoníacas allí, ¿sí? Precisamente porque iban los discípulos y iba Jesús, ¿sí? Ahora, pero ¿sabes quién iba en la barca? El que tiene el poder de todo, como decía el Salmo esta mañana, ¿sí? Jehová es el dueño de la tierra y de todo, el que tiene el control y el dominio de todo. Amén. Tiene el control y el dominio de todo. Ahora pregunto, ¿cómo pudiésemos aplicar esto? ¿Cómo vemos nosotros esto? ¿Qué representa una tormenta en nuestras vidas? Porque van a haber tormentas, ¿sí? Yo no sé, yo he escuchado muchos evangelios o en muchas iglesias la manera de evangelizar y le dan falsas esperanzas a las personas, ¿saben? Le muestran un evangelio que realmente no es. Yo creo que en una oportunidad dije que le dicen a las personas, acepta a Cristo y no tendrá más conflicto, tus problemas se acabarán. ¿Eso lo dice la palabra de Dios? No, ¿verdad? El mismo Jesús decía, tendréis aflicciones en este mundo, vamos a tener sufrimiento, pero estén tranquilos porque yo he vencido el mundo, o sea, yo estoy contigo. Y era lo mismo que Jesús hacía con los discípulos. Jesús estaba con ellos, se les había mostrado de muchas maneras, y con todo eso vemos acá que no tenían confianza en el Señor. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí?
Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la misma palabra de Dios nos da ¿qué es la fe? ¿Sí? Nos dice qué es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué nos dice la palabra qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, yo no sé de qué manera quizás pueda representar una tormenta en su vida. Todos vamos a tener tormentas, ¿sí? Todos, ninguno estamos exceptos de sufrir una tormenta. Quizás esta tormenta puede ser representada por pérdidas económicas, ¿sí? Finanzas, quizás puede ser el fallecimiento de un familiar, ¿sí? Cada quien a su manera diferente, quizás un familiar enfermo, quizás la tormenta que algunos estén presentando hoy en día puede hacer que su esposo no esté en los caminos del Señor. Eso es una tormenta. Quizás otros estén presentando una tormenta de que su esposa no está en los caminos del Señor. Quizás otros estén pasando por una tormenta de un divorcio. Otro que sus hijos estén en mal camino. Eso presenta una tormenta, ¿sí? Pero ¿qué dice el Señor? ¿Sí? Que si Él está con nosotros, o sea, que podamos crecer en Él, que podamos tener la convicción firme y saber que el Señor tiene el control y el dominio de nuestras vidas. Amén. El Señor tiene el control y el dominio de nuestras vidas. Cada situación que pase, tengamos la seguridad, ¿sí? Yo estudiaba eso y se me venía, yo no sé si a usted le ha pasado, yo sé que sí, los hermanos, que a veces se nos vienen muchas cosas a la mente. Y veía esta parte, yo decía, me acordaba de la película Titanic. ¿Cuántos las han visto? Titanic, ¿sí, verdad? Fue muy taquillera y ícono. Una de las cosas que me llamaba la atención en esa película era ver cuando el barco se está hundiendo, todos desesperados, hermano. Todos desesperados por buscar de agarrar un botecito para salvar sus vidas. E inclusive sacaban a otros, mataban a otras personas para ellos salvar su vida. Pero ¿sabes quién no tiene ni de desespero? El capitán. El capitán estaba allí, hermano. Y el barco se hundió y bueno, vimos en la película que el barco estuvo ahí y él prefirió, bueno, yo estoy tranquilo. Y los otros que tenían tranquilidad también mientras todos estaban corriendo, el que la vio sabe, eran los músicos. ¿Sí, sí se acuerdan? Mientras todos estaban desparodidos, allá asustados, corriendo, ellos estaban tranquilos cantando su canción. Yo decía, Señor, esto es lo que tú quieres cuando estemos atravesando por una tormenta, que nosotros estemos confiados en ti, ¿sabes? Que no corramos a otro sitio desesperado, ¿sí? ¿Cómo le podemos mostrar? Inclusive, esto lo hacía el Señor porque, como le decía anteriormente, ¿cómo nosotros le podemos mostrar a una persona? Ya hablamos de nosotros, vamos a hablar de nosotros. Cuando viene un momento de una angustia, ¿cómo podemos impactar a esa persona? Yo te digo algo, yo antes de llegar al Evangelio, a mí me impactó mucho, o sea, la firmeza y la fe de muchas personas creyentes. En una oportunidad fuimos a un velorio de una señora que su hija murió, es cristiana. Y su hija, bueno, estaba apartada, tuvo una situación, tenía creo que 19, 20 años. Tuvo un amorío con un joven que estaba en mala junta. Con respecto a esto, tuvo un embarazo, tuvieron una niña. Y bueno, la muchacha iba en la autopista y se cayó, tuvieron un accidente en la moto y la chica murió. Voy con mi esposa al velorio, hermano, y eso me impactó mi vida, ¿sabes? El hecho de ver la tranquilidad de esa mujer. Cuando vamos a darle el sentido pésame, y estamos hablando con ella, ella estaba tranquila. Y verdad, no solamente era que lo decía, sino que su semblante se le veía la tranquilidad. Estaba tranquila, ella decía, yo sé que mi hija está en los brazos del Señor. Yo sé que partió con el Señor. Porque el Señor me dijo, me hizo ver a mí que era preferible que estuviera con él antes que se perdiera. Ahora, la chica, fue un accidente de una moto, la niña estaba en el accidente también, tenía creo que 3, 4 meses. La chica pegó la cabeza del asfalto, la joven, y murió. Y la niña solamente tenía un rasguño, hermano. Dices, wow, o sea, ¿cómo pasa esto? O sea, solamente Dios tiene la mano en ese asunto. Solamente Dios tiene, y en medio de ese proceso, la señora tenía la seguridad, la firmeza y la convicción de que ella estaba con el Señor. Y en medio de ese proceso, el Señor le dio la tranquilidad y la paz. Asimismo, el Señor quiere el día de hoy que nosotros también podemos tener esa confianza en Él. Confianza en el Señor. Así muchos de los discípulos también a través de su palabra, yo creo que hacían mucho énfasis en esto, ¿saben? Las iglesias. La importancia de que nosotros podamos estar arraigados y firmes en la fe.
¿sí? El pastor Gustavo nos hablaba la semana antepasada, ¿cuánto recuerdan la prédica de las parábolas del sembrador? ¿Sí recuerdan? 5 tipos de semillas nos especificaba ahí. Ahora, el Señor quiere la última, la quinta, es la que nosotros, el Señor quiere en cada uno de nosotros, que podamos dar buenos frutos, que podamos estar bien arraigados en el Señor. El apóstol Pablo hace énfasis en Colosenses 2, 6, 8, dice, arraigados y sobreedificados ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Arraigados en Jesús. Es la única manera. Yo siempre, eso está en la clase, los que han hecho las clases de BIR, ¿sí? Esa es la tercera clase de primeros principios. Nos habla de cómo debe estar nuestra fe. Nosotros siempre que damos esa clase, mostramos un video a las personas, un video que extraímos ahí, de ver cómo en esos sitios, California, en aquellos países hay muchas tormentas. Y esas tormentas se llevan todo lo que esté en su camino, se llevan todo, ¿no? Tú puedes ver hasta camiones, gandolas, cómo van en los aires como que si fuera un papel. Y tú ves las palmeras que están en la cercanía y las palmeras se mantienen allí, ¿sí? Las palmeras están un poquito chamuscaditas por el movimiento y la cosa, pero están ahí firmes. ¿Por qué? Porque tienen esas raíces profundas. Asimismo nosotros como hijos del Señor, el Señor quiere que nosotros podamos tener esas raíces profundas. Ahora, para tener esas raíces profundas, ¿qué debemos hacer? Acercarnos al Señor, ¿sí? Estudiar la palabra de Dios, sumergirnos en las palabras de Dios, ¿sí? No solamente quizás no basta de repente con venir, bueno, yo voy un domingo a la iglesia, quizás hacemos como un ritual, yo voy el domingo a la iglesia, pero ¿qué pasa durante la semana? ¿Qué pasa durante la semana? Ahora el Señor quiere que día a día, la manera en que nosotros podamos permanecer firmes y podamos estar arraigados del Señor, es tener ese hábito cada día, ¿sí? Lo decía el pastor Gustavo también la semana antepasada, de estar día a día, constantemente estudiando la palabra de Dios, amén. Es lo que nos va a ayudar. Cuando vengan esas tormentas, escuche bien, todos vamos a tener tormenta, ¿sí? Todos vamos a tener tormenta, pero tenga la seguridad que si usted tiene a Cristo en su vida, ¿sí? Cristo va a estar en su barca también. Los discípulos tenían al maestro ahí, el que tiene el control de todo, ¿sí? Tiene el control de todo, el control y el dominio de todo, y dudaron de él. Ahora el Señor tiene el control de su vida también, ¿sí? Vimos como el Señor pudo reprender, ¿sí? Reprender a estos vientos. Amén. Esto es lo que nos enseña este primer bloque. Vamos a ahora ver la parte del 26 al 39, que es la parte dice así, aquí el título, el endemoniado de Gadareno. Fíjense ustedes, ya el Señor le había dicho a los discípulos, bueno, vamos a la barca, con seguridad le dice, vamos a cruzar a aquel lado. El Señor nunca le dijo, oye, ¿será que podemos pasar, muchachos? ¿Será que lo podemos hacer? No, el Señor le dijo con seguridad, ¿sabes qué? Vamos a pasar a aquel lado, vamos a cruzar. ¿A cruzar por qué? Porque había una misión, ¿sí? Había un propósito y tenía que darle cumplimiento a eso. Dice el 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos. Gadarenos porque estaban en, ¿cómo se llama la ciudad? Gadara, ¿sí? Que está en la ribera opuesta a Galilea. Lo pudimos presenciar allí en el mapa. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado de hace mucho tiempo, y no vestía ropa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y le dio permiso.
Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un empeñadero y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y le hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo, y los que le habían visto le contaron cómo habían sido salvados el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejasen estar con él. Pero Jesús les despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Entonces vemos aquí, ¿sí?, en este otro bloque, ya Jesús había cruzado con los discípulos a la ciudad de Gadara. Vemos ahora qué se le manifiesta. Aquí vemos, fíjate tú, todo lo que hizo el Señor, lo que pasaron. Ahora había un propósito, ¿sí? Había un propósito. Cuando llegan a la ciudad, ¿qué es lo primero que se encuentra? ¿Me siguen allí, ¿verdad, iglesia? Dice que al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿En qué condición estaba? Endemoniado, ¿sí? Yo decía, wow, este es el marco de referencia de esta ciudad. Esta ciudad, dicen algunos teólogos que estaba muy apartada de Dios, ¿sabe? Una ciudad que su sustento, su base principal de economía era la crianza de cerdo, ¿sí? Era la crianza de cerdo, y cuando vemos esas cosas, esos aspectos, decimos, ya entendemos un poco. Sabemos que los cerdos en aquel tiempo eran un animal que el Señor consideraba inmundo, ¿sí? Los judíos no podían comer cerdo, se les había prohibido. Entonces, de ese lado, de ese pueblo gentil, ellos criaban cerdo. Dicen que en esa tierra fue fundada por las tribus de Gad. La semana pasada el pastor nos hizo una dinámica aquí, la distribución de las tierras que hizo el Señor. Dice uno que esos fueran descendientes de Gad, de la media tribu de Manasés y de Rubén. El Señor les da la tierra para que cruce, y ellos decidieron no cruzar, se quedaron en ese lugar. Cuando presenciaron el mapa allí, vieron que había que cruzar. Ellos se quedaron en ese lugar, o sea, rechazaron la promesa que el Señor les había dado. Prefirieron, bueno, vamos a quedarnos aquí, quizás ya este lugar está chévere, ¿ah? Entonces, vemos ese lugar desolado. Yo no sé si mi hermano Israel tiene por allí o la otra imagen, por favor. Ok, ¿sí la pueden apreciar allí? ¿Sí? ¿Qué pueden ver en esa imagen? ¿Qué pueden ver en esa imagen, hermano Joel? ¿Qué puedes descifrar en esa imagen? ¿Cómo ves eso? Ruinas. ¿Qué más? Derrumbes. ¿Qué más? Ajá, abandono. En esas condiciones estaba la ciudad. Una ciudad apartada de Dios. Y vieron las condiciones, ¿sí? Cuando una ciudad está apartada de Dios, un país está apartado de Dios, estas son las condiciones, ¿sabes? Cuando la persona está apartada de Dios, quizás podemos estar de repente económicamente bien, podemos tener una apariencia de repente vestir bien, pero si estamos apartados de Dios, espiritualmente no estamos bien. Entonces dice, bueno, que estaba un endemoniado que tenía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Aquí el autor nos narra en las condiciones que estaba esa persona endemoniada. Cuando leemos otro evangelio, en esta parte no, solamente en los evangelios nos los narra Juan, Mateo y Marco. Marco presenta, si de repente si lo van a leer, ven que Marco presenta a dos endemoniados. No es porque estén en contrariedad, quizás es posible, una ciudad como esta, quizás a lo mejor no habían dos, sino había muchos demonios, porque quizás era su cultura también. Hay países, naciones que tienen por cultura la idolatría, ¿sí? Tienen por cultura hacer espiritismo, brujería. De hecho, familias también, ¿sí? Entonces, quizás
Es posible eso. Aquí Lucas nos narra que solamente uno, o sea, uno fue el que vino al encuentro del Señor. Pero es importante resaltar aquí en las condiciones que nos dice Lucas, en las condiciones que estaba. Dice que no tenía ropa y hacía mucho tiempo que estaba en estas condiciones. O sea, nadie tuvo la misericordia, ¿sí? O el bien o el poder de poder transformar a esta persona, ¿sí? Dice, no tenía casa, estaba desnudo. ¿Y dónde vivía? En los sepulcros, ¿sí? En los sepulcros. Los sepulcros es el cementerio, el lugar donde están los muertos. Dice que al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Fíjense ustedes cómo el demonio reconoce la autoridad de Jesús. Ahora, es increíble ver cómo el demonio reconoce la autoridad de Jesús. O sea, sabía, apenas se le acercó. O sea, Jesús no hizo algo, no hizo un ritual, solamente se acercó. Y dice la palabra de Dios que el demonio reconoció la autoridad de Jesús. Ahora, los discípulos no reconocieron, o sea, en ese momento no sabían quién estaba en la barca. Y en el momento que se acerca Jesús al demonio, automáticamente lo llama por su nombre. Le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ahora le hace una rogativa: te ruego que no me atormentes. ¿Qué le atormentaba al endemoniado? La presencia de Jesús, ¿sabes? Lo atormentaba la presencia de Jesús, ¿sí? Asimismo, ustedes, si tienen el Espíritu Santo de Dios, cuando usted se acerca a una persona que está en estas condiciones, esa persona quizás va a ser sentir incómoda, también va a ser atormentada. Pero vamos a seguir más adelante, pero déjenme tomar agüita. Síganme allí, no me dejen solo. ¿Qué versículo vamos? Vamos por el 28, ¿verdad? Ok. Dice, ajá, ¿qué tienes conmigo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. 29 dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se habían apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo la cadena era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Piensen que ustedes, Jesús se acerca, Jesús no establece una conversación con él, ¿sí? Jesús nada más con la presencia le dice, ajá, ¿cómo te llamas? Y la respuesta de él le dice, Legión, ¿sí? Para la soldado romano, la milicia romana, la palabra región, eso implicaba aproximadamente 5.000, 6.000 hombres. Entonces eso nos da un indicio de la cantidad de demonios que tenía esta persona. O sea, aproximadamente 5.000, 6.000 demonios tenía. Porque dice, ¿cómo te llamas? Dice Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. ¿Sí? Si hoy en día pues muchas personas quizás o la comunidad o los que están ahorita de protección de animales pudiesen decir, wow, pero Jesús, ¿cómo va a hacer eso? O sea, ¿cómo va Jesús a matar esos animales? Wow, aproximadamente 2.000 cerdos, eso no se hace, ¿sí? Ahora, yo creo que por naturaleza siempre tendemos a, cuando estamos apartados del Señor, siempre echarle la culpa a Dios, ¿no? Pero resulta que no fue Jesús que mató los cerdos, fue el mismo demonio, ¿sí? Fue el mismo demonio que le dijo, ahora, los demonios no manipularon a Jesús para que le diera, porque mira, yo quiero entrar ahí. No, fíjate que la palabra dice que le rogó. O sea, le rogó. Le rogaron a Jesús. Y el hato se precipitó por un despeñadero lago y se ahogaron. Ahora el 34 dice, y los que apacentaban los cerdos, que eran las personas que estaban al cuidado de todos esos allí. Ok, los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Dieron aviso en la ciudad y por los campos, ¿sí? Estas personas vieron la situación y enseguida fueron a darle aviso a los jefes. Mira, vale, esto fue lo que sucedió.
Oye, este hombre llegó, no sé, el que llama al Mesías y bueno, ahí hubo un desastre. Se nos acabaron los animales, murieron aproximadamente todos los animales que teníamos. Dice el 35, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús y hallaron al hombre de que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Que vemos aquí ahora la transformación que había hecho Jesús en ese hombre, ¿sí? Dice que hicieron, y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron el hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies. Ahora, ya su manera había cambiado totalmente. Fíjate lo que trae la cercanía con Jesús, ¿sí? Trae transformación a nuestras vidas. Un hombre que quizás estaba abandonado, dice la palabra de Dios que tenía mucho tiempo. No logramos saber qué tiempo tenía, pero sí dice la palabra de Dios que era mucho tiempo el que tenía. Ahora, muchas personas no le prestaban atención a este hombre, ¿sí? Pero Jesús, fíjate todo el proceso que sucedió en el relato del cuando atraviesa por la tempestad, a dónde iban a llegar y por qué, ¿sí? Ahora, esto muchas veces sucede en nosotros también, en el trabajo ministerial, cuando estamos en los caminos del Señor, que vamos a hacer algún trabajo ministerial, siempre se nos presentan situaciones como esta, ¿sabes? Situaciones como esta que el enemigo pone trabas, ¿para qué? Para que usted no dé continuidad al trabajo que el Señor ha encomendado en cada uno de nosotros. Pero si vemos que Jesús, la cercanía con Jesús había transformado a este hombre, dice que estaba vestido y en su cabal juicio. Ahora, dicen que tuvieron miedo. O sea, las personas que estaban en ese lugar, cuando vieron al hombre en esa situación, tuvieron miedo. Yo leía esto y yo digo, bueno, pero esto es algo ilógico. ¿Cómo es que las personas van a tener miedo del hombre que quizás causaba pánico, les causaba terror? Porque ellos mismos, dice la palabra, que lo encadenaban porque quizás la fuerza que generaba. Yo no sé si ustedes han podido presenciar quizás personas que están en esa situación. Yo les he podido ver muy flacos, o sea, quizás con textura muy débil, y cuando están endemoniados, hermano, eso, mira, desarrollan una fuerza increíble, ¿sí? Dice la palabra que, bueno, lo amarraban con grillos, y él rompía esas cadenas. Fíjate toda la mentira y el engaño que hace el enemigo también. O sea, ¿quién le propinaba esa fuerza para que rompiera esas cadenas y tuviera una falsa libertad? El mismo enemigo, ¿sabes? El Satanás. Satanás engaña, y así mismo lo veía yo también cuando estudiaba esto y decía, claro, o sea, Satanás muchas veces nos engaña y nos hace ver, bueno, lo que estoy haciendo está bien, o sea, no está tan mal, lo que estoy haciendo está bien, y le daba esa libertad, pero esa libertad estaba dañando más y deteriorando más la situación de este hombre. Dice entonces al 36, y lo que habían visto le contaron cómo había sido salvo el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. ¿Sí? Yo leía esto y decía, pero esto no lo entiendo. ¿Sí? O sea, las personas, como leí anteriormente, que sufrían, ¿sí? Que quizás tenían pánico, que esta persona en esta condición quizás pudo haberle hecho daño a algunos. O sea, deberían de haber estado alegres, ¿verdad que sí? O sea, alegre porque, oye, qué bueno, Señor, que sacaste a este hombre de esta situación. Oye, ya nos tenía atormentado, no podíamos salir de la casa porque era un alboroto. No, dice la palabra de Dios que le dijeron al Señor, tuvieron miedo. O sea, el miedo, ¿a qué le podrían haber tenido miedo? ¿Miedo a qué? Yo decía, pero ¿a qué le podían haber tenido miedo? O sea, el miedo que dice la palabra de Dios aquí que ellos tenían no era un miedo de respeto y reverencia al Señor, sino un miedo quizás, intereses personales, miedo por la situación económica, quizás por la pérdida que ellos habían tenido también, ¿ah? Miedo quizás a dejar quizás esa cultura que tenía estas personas de esta ciudad, personas idólatras, personas que quizás tenían años en esa situación. Yo cuando veía esto también me recordaba mi infancia. Yo crecí en el catolicismo, pero muy mezclado al espiritismo también. Mi padrastro era espiritista también y pude presenciar y este tipo de cosas, volados que hacía y ver personas endemoniadas, ¿ves? Y ver cómo se manifestan ese tipo de cosas. Cuando llego a los caminos del Señor,
Y es esta parte aquí tremenda. Cuando llego a los caminos del Señor, la primera que se levanta, ¿sí? En mi familia, ojo iglesia, esto va a pasar con cada uno de ustedes, ¿sí? Quizás aquellos que están empezando y dicen, pero ¿por qué? Yo no entiendo. Cuando yo llego a los caminos del Señor, la primera que se levantó y se enojó conmigo fue mi madre. Me decía, bueno, ahora tú que eres evangélico. Ahora, cuando vemos esto acá, dice que le dijeron a Jesús que se marchase de la ciudad. Así hay muchas personas también, ¿sí? Que le dicen a Jesús, no te quiero. No te quiero porque mi vida quizá va a ser cambiada. No te quiero en mi vida porque quizás hay muchas cosas que no puedo dejar, ¿sí? Que estoy acostumbrada a hacer. Y créalo que eso lo pensaba yo muchas veces. Yo antes de llegar a los caminos del Señor, yo pensaba, mucho tiempo pensé, Dios, ay, ¿qué va a pensar mi familia? Yo pensaba era mi familia, ¿no? ¿Y qué van a decir mis amigos? Oye, mis panas, con que siempre yo compartía. O sea, eso es una lucha que yo tenía interna. Ahora, era el mismo miedo que tenían ellos acá. Y es el mismo miedo que presentamos nosotros cuando escuchamos de Jesús y decimos, wow, pero es que tengo que dejar muchas cosas. Tengo que dejar muchas cosas. Pero fíjense ustedes, cuando les digo que mi mamá era la primera que se levantó, que el evangelio, que ahora bien bello, yo era evangélico y tantas cosas que ella me ha enseñado el catolicismo. Y bueno, hermano, yo estaba en mi lucha y orándole al Señor. Recuerdo en una oportunidad el pastor me decía, Jairo, no discutas con tu mamá, ¿sabes? Es tu mamá, es tu mamá. Órale al Señor y el Señor en su momento obrará en ella. Ahora, ciertamente con el tiempo logró reconocer, wow, sí, vale, le doy gracias al Señor por tu vida, le doy gracias al Señor porque llegó a tu vida transformado, ya no me das mala vida. Ahora, que me confrontaba a mí el hecho de yo decir, ajá, pero si yo antes me iba un fin de semana y llegaba el lunes y tú estabas angustiada. Ahora que estoy haciendo las cosas que puedes decir que es bien, ahora te incomodas por eso. O sea, eso te incomoda, mamá. Era lo mismo que pasó aquí. O sea, el Señor estaba poniendo orden en o hace Jesús cada vez que lo acepta, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. El Señor viene a poner orden, dar orden a tu vida. ¿Sí? Cuando vienen a dar orden, quizás hay muchas cosas que van a doler. Quizás hay momentos donde vamos a pensar, oye, tengo que dejar esto, tengo que despojarme de esto. ¿Sí? Es el momento de meditar, pero si al Señor no le agrada, es el momento de despojarse y dejarlo. Amén. Dice el 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la región, por toda la ciudad, perdón, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ahora fíjense ustedes, hay algo interesante aquí, ¿no? Dice la palabra, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba al Señor que lo dejase estar con él. La respuesta de Jesús fue, no. Yo decía, pero contrario quizás a muchos eventos que nos muestra la palabra de Dios. Cuando había personas que aceptaban a Jesús, que querían estar con Jesús, Jesús le decía, bueno, sígueme. Sígueme, le decía Jesús. Ahora este hombre agradecido por lo que Dios había hecho, le dice, no. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Vuelve a dónde? Vuelve a tu casa. O sea, no me sigas. No sé si pudieron darse cuenta, en todo este fragmento de la palabra de Dios se repite la palabra rogar, rogativa 5 veces. 5 veces se repite la palabra rogativa. 3 de las 5, 3 las hacen los demonios. 3 las hacen los demonios, una la hace la comunidad, las personas que le rogaban a Jesús que se fuera de la ciudad, y la otra la hace este hombre agradecido por lo que Jesús había hecho en su vida. Dice, Jesús entrando en la barca se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que dejase entrar con él, le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ahora fíjense ustedes, este hombre no tenía casa, ¿sí?
a través de la transformación, ya tenía un hogar. Esto nos muestra también que los planes que muchas veces nosotros podamos tener, yo lo vi de esta manera, quizás los planes que nosotros podamos tener, que podamos decir, bueno, pero estos planes no son tan malos para el Señor. Cuando lo ponemos en las manos del Señor, el Señor muchas veces dice, no, esto no es lo que yo quiero para ti. Pregunto, iglesia, ¿era malo que este hombre siguiera a Jesús? Porque él, agradecido por lo que Jesús había hecho en su vida, quería seguir a Jesús. Pero fíjense ustedes que Jesús le dijo, no, vete a tu casa. O sea, para Jesús era importante que él estuviera en su casa. Ahora, ahí entra en juego, ¿qué? El testimonio. Una ciudad devastada, como pudieron ver ahí en la imagen. Una ciudad que estaba en idolatría. Una familia que quizás no nos narra aquí el autor, si era padre de familia, si era hijo, ¿sí? Pero para Jesús era importante que él volviera a su casa. O sea, volviera a su casa, ¿para qué? Para que su familia pudiera ver el poder de Dios y la transformación que Jesús había hecho en la vida de este hombre. Amén. Era importante para Jesús que él pudiera mostrar a la familia lo que había hecho el Señor. Si él decidía irse con Jesús, ¿qué iba a saber la persona de ese hombre? O sea, no podían presenciar la transformación. No podían ver la vivencia, lo que el Señor había hecho con él. Ahora entra en juego aquí el testimonio. ¿Sí? El testimonio. Este hombre tenía que aprovechar ese tiempo, compartirlo con la familia. Y lo que este hombre no se imaginaba es que este hombre se iba a convertir en el primer misionero, por decirlo así, el primer misionero de esa ciudad, por una ciudad gentil. Fíjense ustedes, este hombre no sabía, así como ninguno de nosotros. Quizás yo le digo al hermano Joel, tú hace 10 años atrás te imaginaste que iba a estar acá. No, ¿verdad? No, ¿sí? No te imaginaste. Pastor Gustavo, tú hace 20 años atrás te imaginabas hoy en día estar como pastor. No te imaginas. Yo hace 8 años atrás, ni por mi mente, hermano, pasaba el hecho de estar en los caminos del Señor. Y mucho menos estar acá predicando el día de hoy, ¿sabes? ¿Sabes qué hacía yo? Yo hacía como esta gente de la ciudad. Lo último que hice a los evangélicos fue una iglesia que está por aquí cerca de Tornillo. Tenía yo como 17 años de edad. Siempre que pasábamos ahí teníamos una frutería y pasamos en un camión. Siempre que pasamos ahí estaban los cristianos ahí reunidos. Y decía, estos cristianos, digo a los primos míos, ¿sabes qué? Vamos a montar en la cachucha del camión, nos vamos atrás y montamos tomates de esos que están bien podridos. Cuando pasemos por allí, todos tiramos tomates a esos evangélicos. Hermano, y efectivamente así fue. Pasamos por ese lugar y eso fue una guerra de tomates. Y una de esas personas nos persiguió, un hombre. Ese día, bueno, hicimos caer en pecado, pues una grosería nos dio ese señor. Y decía, wow, hoy es mi hermano, y bueno, lo abrazo y mira, hermano, perdón por que yo. Pero es que no nos imaginamos, hermano, no nos imaginamos, o sea, por nuestra mente no pasa cuáles son los planes que el Señor tiene para nosotros, amén. Ahora, yo debo estar expuesto también a que situaciones como esa pasen en mi vida también, ¿sí? Muchas personas dirán, mire, este ahora evangélico, ahora bien bello. Pero yo sé en quién he creído, yo sé en quién he depositado mi fe. Y es lo que el Señor quiere en el día de hoy, ¿sí? Que sepamos en quién vamos a depositar nuestra fe. Dice, y él se fue publicando por todas las cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él. Fíjense ustedes aquí, el Señor le dice, vete a tu casa, dile cuán grandes cosas había hecho Dios. ¿Sí? Dice claramente Dios. Ahí vemos la humildad de Jesús. ¿Sí? O sea, Jesús no le dijo, ve y di a la ciudad qué he hecho yo contigo. Le dijo, ve y di a la ciudad, a tu familia, vuelve a tu casa y dile cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. Este hombre reconoce la autoridad de Jesús. Fíjate que dice, y él se fue publicando, o sea, proclamando la palabra de Dios con alegría, ¿sí? Por toda la ciudad con grandes cosas había hecho Jesús con él. Este hombre sumó, uno más uno son dos. O sea, Dios, Jesús, ¿sí? Y es lo que hace el Señor en cada uno de nosotros en nuestras vidas, mi hermano, ¿sí? Ahí culmina este versículo 39. Una palabra que nos ha mostrado el Señor, nos muestra su grandeza, nos muestra su poder. Ha mostrado en esto que hemos estudiado
Cómo el Señor tiene el control y el dominio de las cosas naturales, ¿sí? De las cosas espirituales. Sabemos que hay potestades, ¿sí? Que operan, pero mayor es el poder de Dios, amén. Mayor es el poder de Dios. Y el Señor tiene el control en nuestras vidas también, amén. Voy a que pedirle que por favor se ponga sobre sus pies. Llamar al pastor por acá para que... Damos gracias a Dios por su palabra. Su palabra es viva y eficaz. Es poderosa, amén. Gloria a Dios. Cuán bueno es. Dios se moviliza, ¿sabe? Jesús se movilizaba para manifestar su obra en medio de los hombres, para darse a conocer, para traer libertad a los que estaban cautivos, ¿sabe? Mucha gente, como decía mi hermano, no valoró el que Jesús llegara a su lugar y prefirieron lo que era más valioso para ellos, lo económico, y dejaron de lado la libertad espiritual que Jesús traía para esa ciudad. Yo no sé si Dios hoy ha hablado a tu vida, ¿sabe? Pero Dios te trajo a este lugar para que tú también tengas libertad espiritual, para que tengas riqueza espiritual que solamente Él puede darte. Y eso ocurre cuando tú dices, sí, Señor, yo acepto tu presencia. Yo no te voy a echar. Yo no te voy a pedir que te vayas. Yo te voy a decir, Señor, que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Y si tú has sentido eso, si es primera vez que tú vienes, o si hoy es eso en tu corazón, yo te voy a pedir que tú levantes tu mano. Si tú hoy le dices a Jesús, Jesús, yo no quiero que tú te vayas de mi vida. Yo quiero que a partir de hoy tú formes parte de mi vida. Que a partir de hoy tú seas mi Señor y tú seas mi Salvador. Tú estás acá eso en esta hora, ¿sabes? Dios te trajo para eso, porque Dios quiere darte libertad. Si hay alguien que está aquí que por primera vez quiere decirle al Señor Jesús habita en mi vida, levanta tu mano. Porque todo esto que se predicó aquí hoy fue para ti. Lo trajo Jesús de la boca del anciano Jairo para tu vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que Jesús habite en nuestra casa. Que Jesús pueda habitar en nuestra familia. Que Jesús pueda habitar en nuestra vida. Y que podamos obedecer así como obedeció ese hombre. Ve. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor porque Dios es bueno. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Y esto es para ti porque eres valiente. Dios te trajo a ti aquí hoy para darte ese hermoso mensaje, ¿sabes? Porque quiere habitar en tu vida. Porque no quiere irse. ¿Sabes qué me imagino yo? ¿Cuánto hubiese hecho Jesús allí? Ahí en Gadara. Si le hubiesen permitido quedarse. Le dijeron, no, vete. No, tú no eres lo que nosotros queremos. Tenemos otras cosas que hacer. ¿Cuánta diferencia hubiese hecho? ¿Sabes? Jesús va a hacer diferencia en tu vida. Y la va a hacer para bien. ¿Cuál es tu nombre? Dayerlin. Eres valiente, Dayerlin. Si hay algún otro valiente que quiera pasar a esta hora, puede pasar a este lugar y unirse a Dayerlin y a esta fiesta que hay en el cielo. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando alguien reconoce sus pecados delante de Dios y se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén. Así que hay fiesta en esta. Gloria al Señor. Repite conmigo, Dayerlin. Señor Jesús, reconozco que te he fallado. Hoy te pido perdón. Quiero que habites en mi vida. Que seas mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a hacer tu voluntad cada día.
En el nombre de Jesús. Amén. Oremos, iglesia, por Dayerlin. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso. Mira la vida de Dayerlin, Dios eterno. A partir de hoy tiene una nueva vida, pues dice tu palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muéstrale, Señor, esas cosas nuevas que tú tienes para ella. Esas cosas nuevas, Señor, que algunos rechazan, pero que hoy ha aceptado y asumido. Ayúdala a caminar de tu mano cada día, Dios eterno. Protégela, bendícela, prospérala, Dios eterno, y úsala como instrumento en tus manos a partir de ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dios te bendiga.